Ya estamos aquí de vuelta en Si ya te contara. Hoy también cuento con la inestimable compañía de Santi. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, Yanire. Segundo episodio de la temporada. Seguimos con invitados muy especiales y bueno, a ver qué nos depara hoy. Un tema muy interesante, ¿eh, Yani? Sí, a ver qué nos separa. Yo tengo muchas ganas de hablar con ella porque, bueno, sobre todo vamos a charlar de empleabilidad, de desarrollo profesional y una cosa muy interesante que creo que nos va a gustar a todos mucho, que es que cómo los profesionales podemos adaptarnos al futuro del trabajo, ¿no? Porque ahora en esos entornos tan cambiantes en los que estamos continuamente, pues hay veces que no es fácil, ¿no? Y que tenemos que estar todo el rato muy atentos. Entonces, seguro que nuestra invitada nos pone un poquito de luz en el camino. Seguro, seguro. Entonces nada, Santi, ¿metemos cabecera? Venga, pues dentro cabecera. Vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Andreina de Rufino. ¿Cómo estás, Andreina? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Santi y Yanire, por esta invitación y bueno, hablar un tema tan importante hoy en día que es el tema de la empleabilidad. Ujú. Efectivamente, es fundamental y ya no solo para esas personas que están en búsqueda activa de empleo, que por No, supuesto sí, sino en general para todas las compañías, para cómo saber fidelizar también a sus empleados, ¿no? Y cómo hacer bueno, que la gente quiera trabajar con ellos, que también es muy importante. Para aquellos que no conozcáis a Andreina, ella es fundadora de JobCamp, una consultora en empleabilidad y desarrollo profesional, y además de eso, en su tiempo libre, Andreina disfruta mucho patinando y cocinando, porque para ella es como meditar. Ya te comentaba, Andreina, que estoy de acuerdo contigo, pero lo mío no es la cocina, la verdad. Mejor, yo soy más de pedir por globo. bueno, de vez en cuando también, ¿eh? No te creas. De vez en cuando siempre viene bien tomarse un descanso y que nos lo traigan hecho acá. Claro que sí. Andreina, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿qué crees que más se está cambiando en la forma en que las personas buscan empleo hoy en día? Mira, tocaste algo fundamental al inicio que comentabas de, bueno, no solamente las personas que buscan empleo, sino quienes están trabajando. De hecho, yo tengo un porcentaje bastante alto de profesionales que están trabajando en empresas que están buscando este tema de asesoría. Y yo creo que una de las formas o una de las partes que está cambiando en todo el tema de buscar empleo no es solamente el conseguir un trabajo que te dé mejores condiciones o mejor salario, sino también la persona está buscando de alguna manera que esa empresa o ese nuevo trabajo le dé las habilidades técnicas, las habilidades blandas y le permita crecer profesionalmente, porque eso es algo que viene dentro de la seguridad y también de la confianza de las personas. De hecho, el Foro Económico Mundial, en el último reporte ahora en 2025, dice que el 23% de los puestos de trabajo va a cambiar, que 6 de cada 10 personas va a tener que hacer algún tipo de formación para adaptarse al mercado laboral y eso incluye tanto dentro como fuera de las organizaciones. Si yo estoy buscando ser empleable, competitivo, tanto dentro de mi organización como fuera, tengo que estar muy abierto a lo que hay en el mundo laboral para poder saber qué es lo que me falta. Entonces, una de las cosas que ha cambiado sobre todo cuando las personas deciden buscar empleo, prepararse para esta búsqueda de mejores oportunidades dentro o fuera de la empresa, porque aplica para los dos, es sobre todo saber cómo puedo mantenerme competitivo, competitiva en el mercado laboral y no dejar de perder oportunidades porque es así. O sea, si el mercado laboral está exigiendo por las nuevas tecnologías, las automatizaciones, la incorporación de la inteligencia artificial, que tengamos no solamente esta parte técnica, sino también esta parte soft, entonces esa curiosidad de las personas está cada vez más presente para este tema, para el tema de la empleabilidad. Andreina, aquí imagino que también habrá algunos matices, ¿no? Entre esas personas que son muy jóvenes, que se incorporan al mercado laboral, ¿no? Sobre todo España, que tiene una tasa de paro entre la población joven bastante elevada dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero ellos traen también como las nuevas tecnologías ya de serie, ¿no? Sí, ¿Cómo ellos se pueden incorporar al mercado por un lado y también, sobre todo, esos grandes olvidados a veces, que son las personas mayores de 50 años, ok. ¿verdad? Que vemos ahí. ¿Sabes qué? No depende tanto de la edad. Sí es cierto que los jóvenes vienen como más adaptados al tema de la tecnología o tienen más habilidades, aprenden más rápido para poder incorporarla o dominarla, pero no es un tema de edad. O sea, yo he trabajado con personas de 50, 55, 60 años que tienen muchísimas más habilidades técnicas o digitales
que personas de mi edad o personas de 28 o 25 años. Entonces yo creo que es un tema de actitud y también de querer aprender y estar a la vanguardia de lo que existe hoy en día. Y es esa capacidad de poder incorporarlo en lo que necesita tu sector, tu rol y la empresa en la que estás trabajando o quieres trabajar. Entonces sí es cierto, bueno, que los jóvenes, bueno, tienen como más habilidad, puede ser para aprenderla, pero eso no significa que porque sean más jóvenes puedan ser más empleables porque tengan más habilidades técnicas, porque yo lo he comprobado que no están así. O sea, el tema de la edad es un número. No, sobre todo me refería a eso, ¿no? Que son dos sectores de la población, ¿no? Que tienen más dificultades a la hora de incorporarse al mercado, bien por la edad, porque son muy jóvenes y tampoco tienen esa experiencia, a pesar de tener esas competencias digitales, y la gente que es un poco más mayor, que muchas veces es como un prejuicio, ¿no? Que decimos, no tienen competencias digitales y nos encontramos gente, como dices, ¿verdad? Dicen, ostras, es que saben más que los jóvenes. Sí, y no es una cuestión tampoco de porque es mayor, no debe tener las competencias. Hay personas que sí, bueno, pueden tener cierta edad un poco más madura o seniorities o con seniority, que capaz estuvieron mucho tiempo dentro de una misma organización que no le permitieron dentro de ese plan de carrera desarrollar habilidades tecnológicas. Bueno, cuando se enfrentan al mercado laboral se dan cuenta que hay una inteligencia artificial que ha venido para quedarse y transformar todos los puestos de trabajo, que hay incorporación de nuevas tecnologías o automatizaciones, que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, sí es un choque, porque dicen, es que yo tengo 15, 20 años trabajando en la misma organización, ahora es que me veo que todo esto es nuevo y me siento obsoleta, pero si tienes la actitud, las ganas también de poder aprenderla o incorporarla, lo vas a poder hacer. Ahora se usa mucho el microlearning, o sea, eso de estar estudiando 2, 4, 5 años nuevamente para poder eh, desarrollar una habilidad, ya no se usa tanto. Ahora, si tú quieres hacer un curso de 40 horas, de 30 horas, de 60 horas, y eso te permite saber cómo funciona esa tecnología o esa herramienta que se necesita para tu puesto de trabajo, ya es suficiente, porque la empresa te va a preguntar cómo se incorpora, cómo lo podemos utilizar en tu puesto de trabajo. Entonces, si ya lo tienes con un cursito, perfecto, ya te vas actualizando. Perfecto. Y en ese sentido, Andreina, estás comentando también, pues, que la propia persona, ¿no? Bueno, el propio, en cierto sentido, candidato, pero en general no tiene por qué ser es exclusivamente candidato, eh, es la que decide ella misma que realiza esa formación, ¿no? Pero hay muchas veces que son, pues, que tiene que ser la propia compañía que la que facilite esa formación, esas nuevas skills a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, ¿consideras que hay personas que están moviéndose de puesto de trabajo, están empezando a buscar otras oportunidades precisamente por eso, porque su compañía no les está apoyando en ese crecimiento, esa formación? Correcto. Aunque pensemos que no, sí está pasando bastante, que están viendo, leyendo noticias o entre compañeros o hasta se están dando cuenta de lo que está pasando en el mercado laboral actual, hacia dónde va el mundo laboral y dicen, mire, es que mi empresa todavía está trabajando con una tecnología muy antigua o no me está ofreciendo un plan de carrera para yo poder seguir desarrollándome profesionalmente y eso hace que las personas evidentemente tengan que mirar hacia afuera. Sí es cierto que bueno, si tú quieres tener un plan de carrera dentro de tu organización, tú se lo puedes pedir a recursos humanos y recursos humanos, bueno, tener un plan de carrera con tu manager para que de alguna manera puedas tener ese desarrollo interno. Hay organizaciones que no tienen departamentos de recursos humanos o hay organizaciones que no tienen este plan de desarrollo para su talento, para el empleado, y eso hace bueno, que estés mirando hacia afuera. Yo, por ejemplo, cuando vienen a mí personas que están trabajando es precisamente por eso de mira, quiero cambiar este rol o quiero ascender o quiero moverme para este tipo de skills o tecnologías y no encuentro esa oportunidad o esa posibilidad dentro de la organización. Y lo hacen, algunos se quedan en su empresa, no necesariamente están en búsqueda activa, sino que hacen su plan de desarrollo de carrera en paralelo, pero después, cuando sepan que esa empresa, por ejemplo, la van a comprar o la van a echar o lo van a echar o quiere ya estar activo o activa para la búsqueda de trabajo, pues que esté preparado para esa oportunidad, porque sabe que si sale de ahí, sus posibilidades para poder conseguir empleo, un buen empleo con condiciones o mejores salarios o ese ascenso que está buscando, puede ser un poco más complicado.
Entiendo, Andreina, que cuando hablamos de empleabilidad no lo son solo de esos profesionales que están en la búsqueda activa de empleo, sino a veces, como comentamos, dentro de la propia organización para que puedas mantener tu trabajo o puedas evolucionar dentro de tu puesto de trabajo, ¿no? Eso es, sí. Si empleabilidad abarca todo. Cuando tú trabajas para prepararte profesionalmente es para conseguir oportunidades dentro de tu empresa o fuera de tu empresa. Todo eso es empleabilidad. Es parte de tu desarrollo, saber qué debes desarrollar, cuáles son las demandas del mercado actual, cuáles son los conocimientos que tienes que adquirir, cuáles son esos desarrollos técnicos, programas, sistemas, software, metodologías que tienes que incorporar para que la empresa cuando diga, oye, está viniendo un cambio interno, necesitamos a personas que sepan de esto, lo primero que hace la organización, la mayoría de las veces, es buscar en el talento interno antes de salir, por tiempo, por dinero, por los recursos que tiene, aprovecharlos y también darle la oportunidad dentro de la organización a la misma persona que está dentro, para que pueda tener nuevos retos, etcétera. Si la misma empresa ve que no tiene la capacidad, bueno, porque no la ha formado o X que haya hecho la organización, no lo tienes cuando sale a buscar ese talento. Pero si tú estás, por ejemplo, preparado para ese reto que tiene la organización, te haya formado o no la empresa, pues es una gran oportunidad para ti, porque tú estás preparado para ese reto que necesita cubrir la empresa. Ahí al final nos ponemos a hablar mucho de upskilling, ¿no? O incluso del reskilling, porque también ahora mismo, Mm. en pleno momento de transformación en el que nos encontramos, va a haber muchísimos puestos de trabajo que igual no en el 100%, pero en un alto porcentaje el trabajo se va a poder automatizar y cada vez se está automatizando más, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer las compañías para ayudar a esas personas en esa transformación sin tener que prescindir de ellas y tener que contratar nuevos talentos más digitales, ¿no? O sea, ¿en qué sentido, cómo están trabajando en esto las organizaciones? A ver, siempre tenemos que saber qué tenemos dentro de la organización, qué habilidades tienen las personas que están trabajando dentro de nuestra empresa y qué necesidades tiene la organización a corto, mediano y largo plazo. Y en función de eso, poder hacer planes de carrera dentro de la organización que conlleve upskilling o reskilling. El upskilling sobre todo es cuando tú necesitas adquirir nuevas habilidades para mejorar en algo. Por ejemplo, soy un perfil de marketing, pero nos vamos a enfocar más en los datos. Voy a seguir siendo marketing, pero voy a incorporar un nuevo conocimiento para hacer un upskilling. Cuando es un reskilling, es que tú digas, bueno, es que los perfiles administrativos de contabilidad van a desaparecer o se van a transformar, necesitamos hacer un reskilling para este equipo de contabilidad porque todo esto lo vamos a automatizar. ¿Qué podemos hacer para que ellos puedan migrar? Bueno, vamos a formarlos seguramente en datos para que pasen a ser data analyst o business analyst. Entonces ya ahí hay un reskilling de no voy a seguir siendo administrativo o contable, sino que me voy a transformar hacia el dato para entender mejor qué hace negocio y tomar decisiones. Entonces las empresas tienen que ver también en función de su competitividad y sobrevivir también en el mercado laboral, porque de aquí en adelante las empresas tienen que buscar es cómo incorporar la inteligencia artificial o también la tecnología para ser mucho más productivos y competitivos en el mercado, cómo poder incorporar también al talento que ya tenemos interno y que signifique mucho menos recursos al momento de sacar las vacantes o buscar fuera, ¿no? Porque significa entonces que voy a tener despidos internos, despidos dentro de mi organización, se va a perder seguramente la cultura que tiene la misma empresa, el conocimiento, es volver a empezar de cero, que sí me va a traer la parte técnica, pero estoy perdiendo cultura. Hay muchas variables que influyen dentro de eso. Entonces, un programa de upskilling o reskilling que pueden hacer las organizaciones para este cambio que quiere hacer la compañía dentro de su plan de desarrollo, de competitividad, de productividad, etcétera, es fundamental hoy en día. O sea, yo creo que eso ya casi que es innegociable de ahora en adelante. Estamos hablando mucho de formación, de upskilling, reskilling, de adaptarse un poco a los entornos actuales, pero más allá de la formación, Andreina, ¿qué ves que los profesionales que trabajan con los que trabajas buscan más allá de esa formación? ¿Qué características buscan en el puesto de trabajo ideal? Va a depender del estado vital que tenga la persona. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo quiero work hard, play hard, trabajar a tope y evidentemente lo que van a buscar es una empresa que les exija y les exprima el 100% porque su prioridad es aprender y el work balance para ellos les da exactamente igual. Entonces eso pasa más que todo con los perfiles más jóvenes que dicen, yo quiero aprender a tope y después ya buscaré otro equilibrio. Pero la mayoría de las personas con las que trabajo normalmente están buscando es
mejores condiciones laborales, ni siquiera tantísimo el salario, que aunque hay un porcentaje alto que busca mejorar salarialmente, buscan sobre todo, por ejemplo, el tener un trabajo híbrido, el tener, por ejemplo, mayor flexibilidad al entrar o al salir del trabajo. Si, por ejemplo, son mamis o papis, poder tener también esa conciliación familiar, porque ya ahora es una prioridad. Entonces, diría lo que más están buscando ahora son condiciones y una cultura de trabajo que le permita esa flexibilidad para poder conciliar. Pero eso es según el estado vital de cada persona. Lo que pasa es que, bueno, hay una tendencia y la tendencia es esa, flexibilidad, eh, al entrar y salir, un poco de trabajo remoto o híbrido. No me he encontrado tanta gente últimamente que busca el 100% remoto. Me lo busco el 100% remoto cuando quieren migrar a otro país o, por ejemplo, están en España y dicen, me gustaría moverme a Alemania o a Bélgica, quiero un trabajo 100% remoto para poder después moverme. Ese tipo de estrategias sí suelen hacerlas con el trabajo remoto. Pero de resto, tanto remoto, no, más híbrido. Presencial, ya casi que nadie, la verdad. Andreina, uno de los conceptos clave que llevamos trabajando muchísimo en los últimos años es el concepto de marca personal, ¿no? Cuando hablamos de empleabilidad, ¿crees que todos los profesionales deberían de trabajar su marca personal? ¿Estén en búsqueda de empleo, de mejora o no? A ver, sí es cierto que está como muy de moda todo el tema de la marca personal, que todos tenemos que tener una marca personal para ser empleables o para conseguir oportunidades a nivel profesional, etcétera. La verdad es que he trabajado con personas que no postean nunca y consiguen muy buenos trabajos en multinacionales y no está tan relacionado. Entonces depende del tipo de perfil. Si es un tipo de perfil en el que evidentemente quiere conseguir, por ejemplo, una marca personal para posicionarse, por ejemplo, eh, como directivo o como un perfil tecnológico, digital, o alguien de recursos humanos. O sea, una persona de recursos humanos sí tiene que trabajar su marca personal, por ejemplo. Pero si me dices un perfil administrativo u operativo que está trabajando en fábrica o en industria, al menos que quiera convertirse en un especialista de esa área o el know-how. Todas las personas que están trabajando ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, automatizaciones, etcétera, ese tipo de personas que se quieren convertir en expertos a través de la autoridad sí es importante porque, bueno, vas a ser más empleable por eso, pero porque vas a ser conferencista, vas a dar clases o porque quieres que te salgan oportunidades, colaboraciones respecto a eso. ¿La marca personal es importante? Sí, pero ya hay distintos niveles de marca personal. Hay marcas personales en las cuales, bueno, tú solamente quieres tener presencia dentro de la red de LinkedIn, por ejemplo, y puedes tener esa presencia posteando o haciendo interacciones, siguiendo a otras personas de influencia o expertos en tu área. Eso ya te hace una persona visible. Hay otras en las que sí tienes que hacer un plan de contenidos, tienes que tratar de buscar colaboraciones, tener más presencia, etcétera, pero va a depender siempre, siempre, siempre del objetivo que tenga la persona dentro de su área profesional y del área profesional en la que esté la persona. O sea, que no vas a conseguir empleo porque no postees todos los días en LinkedIn. Es falso. Eso. Y estamos hablando de LinkedIn ahora mismo, ¿no? Que al final cuando estamos hablando de la red social del empleo es LinkedIn, pero entiendo que existen otras redes sociales que también te pueden ayudar mucho. De hecho, tú, Andreina, tienes donde mayor comunidad tienes ahora mismo es en Instagram, ¿no? Entonces, saliéndonos de LinkedIn, ¿cómo pueden ayudarnos en el resto de redes sociales y por qué, ¿no? Porque también ya simplemente que habrá mucha gente que diga, ¿cómo vas a encontrar trabajo a través de Instagram? Sí. A ver, por ejemplo, si son perfiles de marketing, community manager, de fotografía, a veces arquitecto, de lifestyle o marca branding, si tienes redes sociales, mucho mejor, porque cuando yo como reclutadora voy a ver a un perfil, por ejemplo, creativo, digital, en el cual yo necesito ver cómo escribe o cómo toma las fotos, cómo hace la parte de los colores, la parte estética, etcétera, si me voy a fijar en sus redes sociales. La tienes que compartir. Cuando, por ejemplo, estoy asesorando a perfiles que son eso, arquitectos o diseño de interiores, o que son UX designer o product designer, digital marketing, community manager, siempre le pregunto, ¿dónde está tu portfolio? Y aparte, o brand marketing también. ¿Dónde está tu portfolio? ¿Cuáles son las redes sociales que estás manejando? Etcétera. Porque si un reclutador no lo ve, lo va a ver quién va a ser tu manager.
porque el manager de alguna manera quiere ver tu estilo de trabajo y si eso puede ser compatible con lo que está exigiendo la organización. Entonces sí es muy importante para perfiles que son más visuales, ¿no? Ahí vamos con el depende del tipo de perfil que tengas. Yo, por ejemplo, sí tengo el Instagram, que es como el principal canal, pero es para un tema de compartir conocimiento respecto a mi área profesional, que también me sirve como fuente de negocio. Entonces, claro, ahí se generan oportunidades. Si tú lo quieres generar para oportunidades de atraer clientes o atraer empresas, porque eres freelance o porque quieres buscar trabajo, te va a servir también, si sabes manejar muy bien esta red social. Y es agradecida cuando la manejas con constancia, resiliencia y paciencia también. Paciencia y eso, y la constancia también yo creo que es Mucha importante constancia. con el algoritmo de Instagram sobre todo, ¿no? Y dentro de eso, Andreina, tus seguidores, ¿cuál es el tipo de contenido? No me refiero a vídeo, etcétera, sino qué temáticas son las que, las que mejor funcionan, las que la gente se siente más agradecida, la gente que más interacciones te da, de qué temática concreta dentro del sector de la búsqueda de empleo o estás hablando normalmente. Vale, yo creo que hay que educar bastante a las personas respecto a la búsqueda de empleo porque piensan que buscar empleo es solamente el currículum, que es de hecho el contenido que siempre da más interacción, que siempre da más que hablar, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, piensan que solamente con el currículum y actualizándolo o que lo tengan optimizado es que van a conseguir oportunidades cuando no es así. O sea, hay más cosas que hay que hacer además del currículum y esos son contenidos que también voy compartiendo. Tú tienes que trabajar de alguna manera también tu LinkedIn, tu red de contactos, hacer otro tipo de estrategias que te permitan, bueno, tener más visibilidad o captar la atención de ese reclutador, ese hiring manager más allá del currículum. Si una persona viene a mí y me dice, no, nada más estoy aplicando, ya de una lo está haciendo mal. Entonces, esos son contenidos que también pueden enganchar y que está educando mucho a las personas o a los usuarios de, bueno, ya sé que no solamente tengo que corregir mi currículum, que tengo que utilizar plataformas de inteligencia artificial para actualizar mi currículum, porque solamente eso hoy en día para buscar trabajo no funciona. Entonces, cuando se les despierta también el gusanito de, oye, tengo que trabajar seguramente en mi red social o mi LinkedIn o mi marca personal o mi red de contactos, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Y todo el contenido que hago dentro de Instagram es 100% orgánico. Yo tengo 5 años en esto y siendo orgánico me ha traído la interacción y me ha traído también la sostenibilidad de lo que hoy es Jobcam. Háblanos un poquito sobre Jobcam, Andreina. Vale, bueno, Jobcam, ay, este es mi bebé, ya tiene un año, oficialmente dentro de un par de semanitas. Y bueno, yo tengo 5 años ya trabajando en todo el tema de empleabilidad mientras lo fui compaginando, trabajando como reclutador y también gestionando una red bastante grande de perfiles de headhunters para procesos de perfiles tecnológicos y digitales. Y en toda esa relación, porque esto nace en el 2020, antes de que naciera Jobcam, bueno, fui asesorando y ayudando a profesionales a conseguir mejores trabajos, mejores condiciones o también desarrollando su plan de carrera. Y eso me permitió de alguna manera fundar Jobcam hace un año porque yo sentía que las sesiones uno a uno se me quedaban chiquitas, tenía muchísimas más ganas de enseñarles cosas más allá del currículum, más allá de la entrevista, más allá de todo, sino que se llevaran también aprendizajes y experiencias para el resto de su vida profesional. Hay personas que me encuentro después de años de asesorarlos y me dicen, siempre me acuerdo en mi trabajo de esto que tú me dijiste en una de las sesiones. Entonces, por eso también hace Jobcam, es decir, no solamente te voy a asesorar o a desbloquear o a orientar en las sesiones para que tú puedas de alguna manera encontrar tu área profesional y saber en qué eres bueno, en qué eres buena para ser empleable en el mercado laboral, sino también que tengas otros recursos que te ayuden también a entender el mercado laboral, cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las habilidades más demandadas, cuáles son los roles emergentes, que muchas veces decimos, bueno, yo he sido esto toda la vida y esto es lo que voy a aplicar, no, pero mira la cantidad de roles que puedes aplicar también en el mercado laboral en el que tú puedes ser muy bueno y muy competitivo, competitiva. Entonces, ese abrirle el horizonte a la persona a través de Jobcam ha sido un aprendizaje bastante nutritivo para mí. He asesorado ya durante estos 5 años a más de 1.000 personas que me ha permitido tener el contenido para segmentarlo en estos ocho módulos donde pasa por cada una de las fases para que se sienta segura la persona en el momento de ir a las entrevistas. Y lo que más ganan, además del currículum, las entrevistas, en LinkedIn, saber cómo negociar, etcétera, es la confianza y la seguridad.
Yo pienso que si no tienes esos dos pilares que para mí son fundamentales, puedes ser la persona más increíble del universo a nivel profesional y pudiste conseguir, no sé, el lanzamiento mundial más exitoso del mundo en un producto, pero si tú no tienes la seguridad y la confianza para poder transmitirlo, no vas a conseguir buenas oportunidades profesionales. Y bueno, ya he asesorado a profesionales en más de 17 países, ellos aumentan el 100% de sus entrevistas después de que hacen esta formación y una de cada dos personas en un promedio de 2 meses consigue trabajo. Entonces, este es un proyecto que lo hice con la intención y vinculada 100% a mi propósito, que es ayudar a profesionales a conseguir más y mejores oportunidades profesionales. Estoy muy, muy, muy contenta por lo que ha venido. Viene también una segunda fase a partir de enero que después las contaré y les puedo dar la primicia después. Pero vienen cosas, sobre todo para ayudarles a lo que he visto durante este año, que es el tema de la incorporación de la inteligencia artificial y habilidades tecnológicas que, aunque pensemos que no, siempre hago encuestas y todo, y la gran mayoría de las personas todavía no está utilizando la inteligencia artificial. Pensamos que sí, pero los que pensamos que sí es porque estamos en el nicho pequeñito que la usa. Pero fuera de eso, muchísima gente solamente usa lo básico del chat de ChatGPT o de Gemini o de Copilot, pero no lo usa más allá para eso. Y Jobcan, como tiene incorporada también algunos módulos de inteligencia artificial, plataformas, etcétera, es como, yo no sabía que todo esto existía, por Dios, auxilio. Pero bueno, ya es bueno que tengan esta semillita. Sobre todo la semillita, ¿no? De saber que hay alguna manera en la que se pueden hacer las cosas más rápido y ya luego al final empiezas a tocar una herramienta, luego tocas otra, luego otra y luego de repente te das cuenta de que si fusionas lo que te da una con lo que te da otra, con lo que tal, pues puedes hacer muchísimas cosas que de una manera sobre todo mucho más rápida, ¿no? Que te ayuda también a ser más productivo, a tener mejores resultados y hacer las cosas que antes tardabas 4 horas, pues a lo mejor en media, que bueno, pues que todos lo agradecemos muchísimo. Andreina, precisamente eso también quería hablar contigo porque la inteligencia artificial es un tema que sale prácticamente en todas las entrevistas y es normal y es evidente. Todos, o sea, yo por lo menos ya hoy la he utilizado, son las 12 y la he utilizado un rato largo y seguramente luego cuando terminemos esta conversación y nos pongamos con otra cosa, yo también probablemente la utilizaré bastante más, ¿no? Pero más allá de la inteligencia artificial, que es algo que aunque la gente lo use más o lo use menos, sabemos que es como el tema, ¿no? Y una de las habilidades fundamentales que tenemos que trabajar, se nos está quedando por el camino por la grandísima, el grandísimo protagonismo que tiene la inteligencia artificial, se nos está quedando por el camino alguna otra skill, algún otro conocimiento, algo clave que estamos pasando por alto en general. Sí, fíjate, el mundo laboral, el mundo de la empleabilidad, todo se va a basar cada vez más en el skill based, o sea, va a estar basado en las habilidades. Va a haber muchas cosas que va a hacer la inteligencia artificial, pero lo que de verdad va a estar muy complicado que sustituya es nuestra capacidad de liderar, de pensar, de analizar, de relacionarnos con otros. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que tu área profesional o tu área laboral se puede ver sustituida a corto, mediano o largo plazo por la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo me puedo entrenar a través de soft skills para poder llevar otro tipo de roles que se van a transformar? Todos nos quedamos siempre con todo lo que va a desaparecer, pero también se van a crear muchísimas oportunidades a raíz de esto. Todos los roles, por ejemplo, de liderazgo, de gestión, de management, y todo eso viene de base de soft skills, van a agarrar muchísimo más auge. El cómo pienso, el cómo lidero, el cómo gestiono, la parte del change management o el del cambio organizacional para la incorporación de nuevas formas de trabajo, nuevas estructuras, procesos, son soft skills. Entonces son cosas que debemos desarrollar. Ya también el Foro Económico Mundial, Udemy que sacó también en su último reporte, la OIT en un reporte que sacó de aquí al 2030, o como una previsión, pone de base la capacidad crítica, la capacidad analítica, la resiliencia, el cambio, el poder tener la adaptabilidad o la flexibilidad como base para cualquier reto profesional que se nos enfrente. Si nosotros reconocemos que eso ya va a ser una demanda por las skills based que se va a utilizar o se va a valorar muchísimo en el mercado laboral, mucho más que ahora, ¿cómo lo puedo desarrollar si yo no lo tengo? Entonces empieza a hacer test, que ya hay muchísimos, demasiados gratuitos,
en internet, y de hecho yo los comparto también en Yoka. Evalúa y escanéate también cuáles son las habilidades que tengo hoy en día. Revisa las performance review que has tenido todos los años o esas evaluaciones anuales que has tenido de tu empresa. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dice tu responsable, tu manager sobre lo que deberías desarrollar? Y ponte un plan de acción respecto a eso para que tú de alguna manera puedas ir desarrollándolo y adquiriéndolo y que sea la base de, de, de eso que puede ser competitivo y diferenciar al momento de buscar trabajo, que no solamente se vea como que, bueno, tiene toda la parte técnica, pero después cuando entrevista a la persona, ningún tipo de habilidad que necesito para mi cultura, mi organización. Si ya la tienes o es el complemento, es que es imposible que no tenga el trabajo. Andreina, ya estamos finalizando el 2025, ya entramos casi en el último trimestre Sí. y muchas empresas, incluso muchas personas empiezan a poner ya el foco en el año que viene, ¿no? En el 26, y muchas veces hablamos de tendencias. Si hablamos de eso, de las tendencias, ¿cuáles crees que son esas habilidades, esas competencias que pueden marcar la diferencia en el 2026, referenciadas a la empleabilidad? Sí, si eres de las personas que ya está utilizando inteligencia artificial, como lo dice Yanira, en su día a día, esas son cosas que tienes que empezar a comunicar en el currículum o dentro de tu marca personal, profesional, para que, bueno, de alguna manera se vea que tú estás en las últimas tendencias y cómo lo estás utilizando. Si estás utilizando, por ejemplo, Make para poder hacer algún tipo de automatización o Zapier para hacer las campañas de marketing o responder y tratar leads, todo eso que se está demandando actualmente, si lo puedes ir incorporando, incorpóralo. En la primera sesión, yo lo primero que pregunto es, ¿cuáles son las habilidades técnicas que tienes? Que, o sea, programas, software, sistemas o metodología. Porque muchas veces, yo diría que, y voy a pecar aquí con ser exagerada, pero es verdad, como el 80% de las personas no lo coloca. Y es como, ¿sabes que eso puede ser un filtro por el cual te pueden estar rechazando por no colocar ERP, CRM o Power BI, alguna de estas habilidades de programa? Entonces, si esto no lo tienes descrito, comunicado, etcétera, van a pensar que no lo tienes y es una necesidad que seguramente tienen las organizaciones. Eso por parte de las hard skills, por así decirlo, las technical skills. Y por las soft skills, empezar a pensar en todo el tema del management, de change management, de flexibilidad, adaptabilidad, de liderazgo. O sea, viene una era en la que debemos saber cómo sostener a nuestros equipos cuando vienen tantos cambios dentro de los mismos procesos. Las fusiones entre las empresas o las compras se van a ver también con más frecuencia, ¿no? De startups, de lo que sea, que van generando nuevas tecnologías y yo que soy una empresa gigante no puedo hacerlo, absorbo porque es más rápido poder incorporar eso. Entonces el management, change management, el liderazgo, desarrollar otras skills dentro de mi equipo de resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, es fundamental también para todos los cambios que se van a venir. Y luego, Andreina, hemos hablado mucho de gente que está buscando empleo, o sea, que quiere buscar Sí. una mejora en su situación o buscar otro trabajo dentro de su ámbito, pero luego también habrá gente que quiere cambiar por completo su ámbito de actuación, por así decirlo, ¿no? Pues pasarnos de tecnología a marketing o, bueno, millones de opciones más, ¿no? Bueno, tienes a este tipo de personas, primero, evidentemente, y después, ¿cuánto porcentaje de gente está buscando ese cambio radical y por dónde tienen que empezar, ¿no? Porque no creo que sea fácil. Sí, lo que más buscan son personas que están en áreas muy operativas, administrativas de empresa o que se desvincularon durante muchos años dentro de su rol o área laboral, buscan hacer este cambio de carrera o este reskilling para tener oportunidades dentro de organizaciones que le ayudan a tener mejor salario, mejor condición o carrera y proyección. Si van a hacer este proceso, si lo van a cambiar, lo primero que tienen que pensar es que esto es un proceso, y siempre lo digo. Y como es un proceso, esto no es que, bueno, hago un bootcamp de 6 semanas y a la séptima semana ya estoy trabajando. No, esto es un proceso. Las empresas todavía están digiriendo este tema de poder cambiar, de las personas que están cambiando. Sí hubo un boom gigantesco de programadores que hicieron el cambio de carrera entre 2020 y 2022 y ahí aumentó muchísimo la empleabilidad de estas personas que hacían reskilling. Pero lo cierto es que eso se congeló. Ya no hay un mercado laboral en el que esté tan abierto a recibir todo el tema de personas que están haciendo el cambio de carrera. Entonces tienes que tratar de diferenciarte dentro de ese cambio de carrera.
que se va a ir dando o se va a ver más presencia del cambio de carrera de aquí a los próximos años? Sí, muchísimo, por todo el tema de que estuvimos hablando durante el podcast de los cambios de trabajo. Pero estas personas que quieren hacer el cambio tienen que tener mucha paciencia y que es un proceso en el que tienes que saber qué habilidades tienes, cuál ha sido tu experiencia, qué puede ser transferible a ese nuevo rol y si es posible, y después saber qué vas a estudiar. No decir, mira, yo soy administrativo, voy a estudiar Business Analyst, ok, pero qué parte de lo que tú has hecho es transferible a ese tipo de nuevo rol. Si eres un perfil, por ejemplo, que estaba en el área financiera y quiere irse a Business Analyst, tiene sentido también, aunque estás haciendo un cambio drástico de una parte más operativa, administrativa, a algo más de Data Analyst, puedes hacerlo, pero tienes que saber que de tu experiencia profesional se puede transferir para eso, tu capacidad de análisis contable, financiero, capacidad de otras cosas para esa área. Saber qué tienes, qué puedes transferir, qué deberías estudiar y cómo lo vas a comunicar. Y aprovechar todos los proyectos que puedas hacer por tu cuenta y a nivel académico, porque eso es lo que va a valorar también mucho las organizaciones al momento de evaluarte. No solamente de, esta es toda mi experiencia, hice este curso o esta formación y ya soy empleable. No, es cómo esto se puede integrar y te puede servir con lo que yo he venido aprendiendo y desarrollando para que tú me puedas contratar. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, que cuando lo hagan, evalúen muy bien cuáles son sus habilidades, cuáles falta desarrollar, elijan muy bien el estudio que van a hacer y cuando hagan ese estudio traten de hacer y aprovechar todos los hackathons o los proyectos académicos que puedan existir para que esto también pueda ser demostrable al momento de buscar empleo. Y que buscar empleo para este tipo de personas no es currículum y ya está. Es muchas más cosas y estrategias que tiene que hacer porque está compitiendo gente con la que no está haciendo cambio de carrera. Claro. ¿Y las empresas cómo reaccionan ante esto? Quiero decir, las personas con las que tú has trabajado que tienen esas necesidades han tenido más dificultad de lo normal que otras personas. ¿Cómo reciben las empresas a personas que quieren trabajar con ellos, pero en un ámbito totalmente diferente sin tener experiencia? Sí, creo que va a haber mucha más apertura de ahora en adelante con las organizaciones, así como la hubo entre 2021-22 con el tema de los programadores. Sí, es cierto que no todas las organizaciones están aptas como para recibir a alguien de cambio de carrera o un perfil que ha sido senior toda su vida, que de repente empiece como junior. Hay muchos sesgos en esta partida, lamentablemente, y hay que saber jugar con eso. Pero si la persona que está haciendo el cambio de carrera está preparada, sabe cómo transmitir su conocimiento, su motivación y también lo que pueda aportar dentro de esa organización, que no los está utilizando simplemente porque está buscando empleo y ya está, sino lo que pueda aportar, eso puede hacer también que las empresas tengan muchísima más apertura. ¿Qué pasa? Que las empresas, si ven, por ejemplo, que tiene esta persona un año sin trabajar o un tiempo en el que no desarrolla esa actividad o no tiene la experiencia, puede tener sus dudas. Y es normal que tenga sus dudas. Pero si la persona sabe cómo tumbar ese hándicap o esos puntos de dolor o esos miedos que puede tener la organización, puede ser mucho más empleable porque también lo he vivido. Entonces hay que saber cuáles son los miedos de las organizaciones y cuando vayas a aplicar, cuál es la estrategia que tienes que hacer para quitarle esos miedos a la organización. Porque todavía falta camino, la verdad. Todavía falta camino. Bueno, Adelina, estamos terminando, pero a mí también me gusta mucho siempre sacar el tema del liderazgo, ¿no? Dentro de de estas conversaciones que tenemos con profesionales, porque considero que el liderazgo es una parte fundamental también bueno, de las skills que tiene que ir poco a poco adquiriendo cada persona, ¿no? Porque evidentemente cuando empiezas en un puesto de trabajo como junior, pues no lo tienes. Y poco a poco, mientras vas creciendo y vas teniendo más y más hard skills, podría decirse, también tu perfil tiene sentido que vaya tendiendo a pues tener personas a tu cargo y con eso puedes convertirte en manager y pues tener dotes de liderazgo que muchas veces las propias compañías no se preocupan en formar, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede pues mejorar su liderazgo, formarse en liderazgo muchas veces por su cuenta, ¿no? Porque la propia compañía no está centrándose en eso. Sí, aquí hay algo importante y es que pensamos que formar el liderazgo es solamente a las personas que van a liderar equipos, cuando realmente no tiene que ser así. Y puede ser que esa sea una de las razones también por las cuales la misma empresa
los programas de liderazgo o el coach en leadership se lo da solamente a los managers o a los directores. Pero la realidad es que todos necesitamos tener este tipo de skills porque en algún momento vamos a liderar un proyecto sin equipo. Vamos a tener que trabajar cross-functional con otros equipos que son liderazgo, autonomía e iniciativa, management, y no necesariamente un equipo. Entonces eso es algo que todos de alguna manera debemos desarrollar a mayor o menor escala. Si hay un liderazgo enfocado en el managing de tu equipo, pero hay otro también que está muy enfocado en el proyecto, en esos roles que ameritan que tú tengas que poner en la misma sintonía el equipo de developers o de programadores, al equipo de creativo y al equipo de finanzas. Y eso amerita skills de liderazgo. Pero si no se la das, hay personas de hecho que saben que dentro de su plan natural de carrera está el ser manager, pero hay personas que no quieren ser managers, que simplemente quieren quedarse en su área profesional técnica y haciendo el cross-functional porque son felices ahí en la parte mid. Y está bien, pero tiene que desarrollar temas de liderazgo para tomar decisión, para poder tener esa capacidad analítica en qué le conviene más o no a ese tipo de proyecto. Entonces, las empresas, y aquí la recomendación, no solamente para las empresas, sino para las personas que quieren desarrollarse o empezar a aprender de liderazgo, es que lo busquen analizando primero qué es lo que tienen que desarrollar más dentro de esas patas del liderazgo. Es la toma de decisión, es el escuchar, es el comunicar, es la capacidad analítica para conectarlo con el primer punto, que es la toma de decisión, es el poder discernir, es el saber decir que no, porque un líder tiene que saber decir que no también muchas veces. Entonces, si sabemos cuáles son las patas del liderazgo y identificamos por los performance review voy atrás o por test o porque tengo un coach cuáles son las áreas que tengo que fortalecer, eso me va a ayudar a tener mucha más competitividad profesional. Y eso se nota en la madurez de la persona cuando lo entrevistas, todo su capacidad de liderazgo que viene con la iniciativa, la comunicación, la toma de decisión, el escucha, tal, se ve el liderazgo. Sin duda. Pues Andreina, yo creo que estamos ya terminando, como he dicho antes, me estoy quedando con muchísima información, sobre todo, bueno, ya no solo para las propias personas que están en búsqueda de empleo, que por supuesto os animo a seguir a Andreina tanto en su perfil de LinkedIn como en su perfil de Instagram, que es donde más comunidad de calidad tiene, sino también a las propias compañías, ¿no? Porque al final creo que es muy importante que las compañías, las áreas de recursos humanos de las compañías sigan a perfiles como el tuyo, porque creo que van a saber también entender mejor la actualidad de lo que está ahí fuera y poder adaptar muchísimo mejor sus beneficios y su employer branding, ¿no? Que hay muchas veces que ahí es como un tema pendiente que tienen las empresas y que ya también se Sí. tienen que empezar a mentalizar de que antes eran los candidatos los que buscaban desesperadamente un trabajo, pero también cada vez hay más que son las empresas las que buscan desesperadamente candidatos, ¿no? Sí, eso es cierto. El employer branding es muy importante y el employer branding no es hacer campañas de marketing. Son los mismos empleados que sin obligación hacen bueno, que todos entendamos cómo es la cultura de la organización, cuáles son los beneficios, etcétera. Yo tengo, por ejemplo, algunos clientes que ya han encontrado trabajo y ha sido precisamente el tema de la cultura, de lo que han leído en algunas plataformas de empleo o en las mismas, o investigando un poquito en sus redes sociales, que se han dado cuenta de cómo es la cultura de esa organización. Y es algo que hace fit con sus valores y con lo que están buscando también como profesionales. Entonces sí, es fundamental el tema del employer branding para las organizaciones, que va más allá del marketing, va más allá de esto que no es tangible, si no lo comunica el propio empleado. 100%, 100%, y que no se olvide, que no se nos olvide que muchas veces se pasa por alto y se agradece. Se agradece también a la gente interna porque al final ya simplemente casi hay veces que por el hecho de querer que se transmita, pues se mejoran un poco las condiciones o la cultura de la empresa para adentro y todos al final salen beneficiados, ¿no? Santi, ¿tienes alguna última pregunta que hacerle a Andreina? Bueno, más que una última pregunta, decirle a Andreina que me ha gustado mucho la conversación de hoy y que me quedo con una de las claves que hablábamos al inicio, que es la actitud.
que no depende tanto de la edad, que no depende tanto del momento vital, sino que si tienes actitud, seguro que puedes hacer reskilling, puedes hacer upskilling para formarte en aquellas competencias claves para incorporarte o para prosperar dentro ya del mercado laboral. Así que me quedo con eso, con actitud. Sí, y que no debemos, si conseguimos un muy buen empleo o empresa, etcétera, no quedarnos ni como departamento de recursos humanos, ni como candidatos, personas, manager, etcétera, como va un caballo, ¿sabes? Así solo lo que da la organización es también ver qué hay en el mercado laboral actual, hacia dónde va, etcétera, para nosotros, el departamento y la empresa siga siendo competitiva, esté a la vanguardia y que podamos lograr nuestros objetivos también personales y profesionales. 100%, 100%. Yo también me quedo con la actitud que también es extrapolable a todo, ¿no? Es extrapolable a los candidatos, pero también a las personas de dentro del equipo y a las propias organizaciones en general, ¿no? Que siempre una actitud positiva y de mejora va a hacer que todo vaya mejor en general. Anderina, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por visitarnos hoy en Sí, te contará. Gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y me uno también a lo que comentas de si somos organizaciones, tenemos que estar también atentos al tema de empleabilidad, desarrollo profesional o cuentas o de lo que hacemos personas como yo, porque de ahí también se sabe o se mide un poco qué están buscando y qué están demandando los candidatos. 100%. O sea, un termómetro a pie de calle, no se puede decir de otra manera. Total. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andreina, a ti y muchísimas gracias, Santi, por supuesto, por acompañarnos aquí. Muchas gracias a todos también los que estáis ahí detrás, por supuesto, porque sin vosotros esto no existiría y estas charlas que tenemos tan interesantes con todos nuestros invitados tampoco podrían existir. Ya sabéis dónde estamos en YouTube y en Spotify, estamos en Singular, estamos en LinkedIn como Singular, y en Instagram y en TikTok como Si Yo Te Contara Podcast. Nos vemos en la próxima.